Bueno, Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí saludándote desde el área de Washington, D.C., eh, haciendo unas gestiones para tener más edificaciones verdes acá en los Estados Unidos. Así que ya les contaremos más adelante en nuestras sesiones de qué se trata. Así que no podía faltar nuestro live con cambio de diferencias y horarios, obviamente. Estamos ya en diferentes horarios, pero eh, muy importante esta posibilidad y bueno, pues bienvenido. Magnífico, Jorge, muchas gracias y bueno, ya nos irás contando un poco de esos grandes alianzas que se van a ir consolidando. Y bueno, darle la bienvenida a todos los que nos van a acompañar el día de hoy en este cuarto evento que estamos compartiendo con ustedes de arquitectura verde, mitos y realidades. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la presentación y continuar donde nos quedamos la última vez. Y estoy aquí teniendo un inconveniente para compartir pantalla, me pide función de anfitrión. Ya vamos a de compartir. Bueno, Vince, para la gente que nos acompaña, es bueno decirles que en nuestra fanpage se encuentra el video de la alianza que estamos haciendo para montar la academia, ¿no?, de paneles solares que se va a montar en Texas para enseñarle a la gente cómo montar paneles solares, crear toda esta nueva mano de obra calificada que está súper escasa en Texas. Y ese es uno de los grandes avances y grandes presentaciones que haremos aquí también en nuestro Green Construction, donde mostraremos cómo avanzará también este proyecto de demanda. También ya estamos aquí, ya tienes la posibilidad de que iniciemos, entonces estamos contigo. Perfecto, listo, Jorge, entonces arranquemos. Bueno, nos quedamos, pues estuvimos hablando en la anterior sesión de los 10 peores problemas de contaminación en el mundo. Ya vimos 8, pues nos queda el día de hoy el 9 y el 10. Entonces, bueno, el 9 hace referencia pues al tema de las baterías, al uso de las baterías y la parte de fabricar de baterías de automóviles, en donde este tipo de baterías pues representan grandes retos para diferentes industrias. Entonces, primero que todo, este tipo de baterías, por sus mismos componentes químicos, pues llegan al momento de hacer su reutilización o dentro de sus procesos en los cuales ya llega a su vida, al final de su vida útil, llegan a sacar diferentes contaminantes como lo que viene siendo el ácido sulfúrico y también el plomo. Este tipo de contaminantes pues son altamente peligrosos y en muchas ocasiones pues terminan llegando a ríos, lagos y también incluso llegan a tener contacto con las personas. Este tipo de contaminantes pues, de baterías pueden llegar a durar hasta 500 años. Este tipo de baterías son muy contaminantes, pero también su proceso de degradación es muy largo. Y por eso acá en Estados Unidos, cuando tú vas a comprar una batería, si tú no devuelves la otra batería, te cobran varios dólares, no poquitos, por lo que llaman el reciclation fee. Es decir, te multan por no entregar la batería vieja, y porque es demasiado contaminante, como tú dices, lo que hay ahí. Acá en Estados Unidos, si tú no devuelves la batería, lo ven muy mal. Y de otra parte, en octubre estaremos en el encuentro mundial sobre este tema de baterías eléctricas. Ya veremos si transmitimos también desde allá, pero es muy importante este tema de las baterías, cómo contaminan. La gente piensa que es un tema menor, pero es un tema muy importante en esto, ¿no? Y en construcción, dicen, pero ¿dónde tenemos baterías?
Pues resulta que todos los sistemas de paneles solares, la idea es que tienen las baterías para poder retener los sistemas que son más autosuficientes y costosos, que no están devolviendo la energía en el sistema de la red, pues usan baterías para retener durante la noche esto. Entonces sí, las baterías se están volviendo parte de la construcción de red. Exactamente, Jorge, y hacia allá iba. Por ejemplo, cada año 7.8 millones de toneladas de baterías al año llegan a final de su vida útil, y muchas de estas incluso cuando ya llegan a su vida útil y son retiradas de los automóviles, el 70 o 80% de estas baterías todavía siguen funcionando y todavía logran tener una vida útil, que por lo menos ya por temas de normativa en Estados Unidos y en otros países no les permiten estar todavía circulando en automóviles, más sin embargo pueden tener otro tipo de usos, como lo que nos comentabas, que comienzan a tener usos incluso en temas de paneles solares, las mismas casas, para lo que viene siendo almacenamiento de energía estacionaria. Entonces es una industria enorme, pues uno de estos espacios pues claramente se va a llevar a cabo y el potencial va a ser muy muy impresionante, pero también es una industria que va a comenzar a tomar cada vez más relevancia pues por el hecho de que vamos a ver cada vez más automóviles eléctricos, y estas baterías de iones pues también se van a tener que reutilizar y van a tener que replantearse la forma en la que esto pues llega al final de su vida útil, si se tiene algún tipo de nuevo uso o pues algún proceso en el cual pues ya sus impactos ambientales no sean tan dramáticos como los estamos viendo hoy en día, no solamente en Estados Unidos, sino también en América Latina. Perfecto, entonces vamos a saltar al número 10, donde pues ya el número 10 ocurre en muchos países, en especial de América Latina, países ricos pues en este tipo de recursos de oro, que desafortunadamente su extracción en muchas ocasiones es ilegal y tradicional. Entonces es implementado, por ejemplo, el mercurio, en donde este tipo de contaminantes de metales pesados no solamente pues afectan a quienes lo manipulan, sino también a aquellas personas que río abajo, en la vereda, en las casas, que pueden llegar a estar río abajo y que están pues precisamente quizás abasteciendo y están haciendo uso cotidiano de este tipo de aguas, pues también se pueden llegar a generar inconvenientes de salud en el corto, mediano y largo plazo, como es el cáncer y otro tipo de enfermedades. Pero también otro dato importante de esta situación, por ejemplo, en el contexto colombiano. En Colombia el 74% de la explotación ilegal de este mineral está situada en dos regiones, en la región del Chocó y de Antioquia, pero también hay un panorama bastante pues dramático que estamos viviendo aquí en Colombia, y es el hecho de que este tipo de minería ilegal también ha sido pues un recurso, una fuente de recursos para financiar pues temas ilícitos, temas incluso relacionados a la guerra, y pues todos estos recursos incluso el mismo gobierno pues deja de percibirlos. Solamente aquí en Colombia entre el año 2010 y el 2018 se dejaron de percibir para el gobierno, porque el gobierno pues con este tipo de explotación de recursos pues cobra cierta cantidad de porcentaje, y en Colombia se dejó de percibir cerca de 600 millones de dólares. Entonces este tipo de recursos pues también económicos desafortunadamente terminan en malas manos, en malos proyectos relacionados a temas ilegales, y por ello pues también no solamente el impacto ambiental que genera, pero también es el impacto social que está generando en las comunidades y en los países que en especial pues está desarrollando una minería ilegal y tradicional. Pues recordemos que California y toda la costa oeste de los Estados Unidos se desarrolló bajo la fiebre del oro, y esto costó demasiadas vidas, demasiados temas en los Estados Unidos hace muchísimos años, y pues cuando se andaba a caballo, y entonces el mismo tren en Estados Unidos se desarrolló, el tren que pasa por Houston, que viene desde California y va hasta Florida, se desarrolló todo eso por mano de obra traída de China y del Oriente. Entonces el impacto social y ambiental es lo que hace que estos proyectos sean ilegales, es decir, se necesitan seguir unas regulaciones, y como esas regulaciones no se cumplen, pues básicamente nace todo lo que es el contrabando y toda la parte ilegal de esto, afectando notablemente a los países, ¿no? Y por ende
al medio ambiente, al punto que no solo son los químicos que se utilizan, sino todo lo que conlleva alrededor de esto, que es considerado el 10º contaminante en el mundo. Esas son palabras mayores de quién está contaminando fuertemente, y el oro, específicamente el oro, se suma a esas otras actividades mineras que vimos anteriormente, pero precisamente es por la manera de la explotación. Exactamente, Jorge. Listo, entonces, teniendo ya toda esta información que hemos visto a lo largo de los diferentes slides, ya vamos a comenzar a hablar un poquito más específico de la arquitectura verde. Entonces, vamos a pasar aquí a la siguiente diapositiva, y aquí ya el término de arquitectura verde, o entendiendo pues también el entorno, comienza pues a tomar un poco más de sentido. Estábamos pasando pues de las diferentes problemáticas, los diferentes contextos, comenzamos desde los diferentes conceptos más básicos para comenzar ahora sí a abordar lo que viene siendo la arquitectura verde. Entonces, comprendamos qué es la arquitectura. La arquitectura es algo complejo, es algo que incorpora de una forma holística muchas cosas, no solamente el diseño, la planificación, la construcción, los edificios, el paisaje, etcétera, sino que también es una disciplina que involucra muchos contextos, involucra a las personas, involucra el usuario, involucra materiales, involucra el entorno en el que se va a desarrollar pues la edificación o el proyecto, y es por ello pues que la arquitectura pues también tiende a ser una disciplina muy holística y también completa. Entonces, desde ese punto de vista, ya recopilando pues todo lo que hemos visto, ya vamos a comenzar a entender un poquito más cómo la arquitectura y la construcción sostenible pues comienzan a unirse y a complementarse, que es el objetivo pues de este evento. Tal vez lo más importante, y si regresamos un poquito a la diapositiva, el tema de los arquitectos, y le mando un saludo a Katy Lorena, que nos está viendo desde Nueva York, y a Claudia, que nos está viendo en Florida, que son arquitectos muy buenas ellas. Le hacemos un homenaje no solo a la mujer de la construcción, sino a la arquitectura, arquitectas que han participado en nuestros proyectos. ¿Por qué empezamos a hablar de arquitectura verde en este momento? Es porque el principio de ese ciclo del diseño y de hablar con el cliente, qué necesita, etc., desde ahí inicia ya el compromiso con el medio ambiente. Entonces, no es como mucha gente que trata de vender la arquitectura verde como yo le pongo algo, le cuelgo unas maticas y sí. No, eso no es arquitectura verde, eso tiene que estar planeado desde el principio, cómo oriento yo la vivienda, por dónde me va a entrar el sol, por dónde va a salir, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace que sea tan relevante que el arquitecto entre en el proceso, porque es ese profesional que desde el comienzo de la planificación incluye este sistema de construcción. Por eso es fundamental que los arquitectos ojalá puedan compartir y ver esta serie, que realmente es única, todo el tiempo que le vamos a dedicar a hablar sobre construcción verde, para los conceptos, ¿sí? O sea, poco a poco iremos entrándonos en la construcción, pero la idea es mandar este mensaje que si alguien habla de arquitectura verde, tiene que ser desde sus inicios y no posteriormente. Exactamente, Jorge, y así ya precisamente íbamos pues entendiendo pues un ciclo de vida de un proyecto, y pues magnífico que en algún momento pudiéramos tener como de invitados a algunos arquitectos y algunas personas que con estos conocimientos y este enfoque nos puedan compartir también un poquito más de esa perspectiva. Entonces, pues entendiendo pues los impactos de la construcción en la arquitectura verde, no solamente en aspectos ambientales sino también sociales, pues la arquitectura verde también juega un papel importante, pues debido a que, como lo mencionábamos, es holística y es complementaria con muchas otras disciplinas. Entonces, este tipo de alcance es un alcance a largo plazo, no es un alcance inmediato, es un alcance en el que los diferentes pues, proyectos van a tener que hacer uso de los recursos, no solamente para la construcción, como el tema de la tecnología, materiales, energía, agua, etcétera, que todos son este tipo de complementos que se requieren para poder desarrollar un proyecto, sino que también a lo largo de su vida útil, aquellos que lo están utilizando, pues también van a seguir requiriendo pues diferentes tipos de recursos. Y a lo último,
cuando ya llega al finalizar pues la vida útil del proyecto, del edificio, también pues se generan ciertos desperdicios que también se dependen de diferentes estrategias para poder utilizarlos, para poder llevarlos pues a cabo en un ciclo de vida en el que al momento de su demolición, al momento de su vida útil, pues no generen contaminación, sino que también puedan ser aprovechados. Entonces, como aquí en una imagen podemos ver, pues hay un ciclo de vida de un proyecto, como lo comentaba ahorita Jorge, que parte precisamente de una programación, parte de que el arquitecto se replantee, comienza a plantear nuevos objetivos, nuevas metas, y a partir de conceptualizar un proyecto en el cual pueda integrar la parte verde, la sostenibilidad, el usuario, el entorno y muchos otros aspectos que complementan el proyecto y lo pueden comenzar a convertir en algo sostenible. Entonces saltamos ya a un diseño conceptual. Dentro de la parte de arquitectura y construcción pues hay tres tipos de proyectos: está el anteproyecto, el proyecto y el proyecto ejecutivo, que son pues simplemente paso a paso en donde el arquitecto, el contratista, el inversionista pues juegan un papel importante porque comienzan a delimitar un poquito más cuáles son esos aspectos en cuanto a diseño, materiales, construcción, programación, etcétera, que puedan llegar a tener pues al momento del desarrollo del proyecto. Aquí lo relevante, Santiago, aquí lo relevante es entender lo que vemos en el ciclo, es lo que llaman las dimensiones. Exacto. Pues toda esta parte de diseño se conceptualiza, donde ya se empieza a meter todos los conceptos verdes. Desde lo que llaman esa primera dimensión, que es como la idea, el concepto, ¿sí? Después, en la segunda es como viene esa parte de diseño, donde lo que conocíamos como los planos, claro. Porque decíamos conocíamos porque ya no hacemos planos, ¿no? Ya todo es en modelos. Esa es la tercera dimensión, cómo nosotros ponemos en un volumen y entendemos cómo funciona. Ahí entran en esto de la construcción verde componentes muy, muy interesantes, como por ejemplo nosotros analizamos cómo le entra el sol al proyecto y miramos cómo lo tenemos que girar, y esos factores de ventilación también se analizan en este tipo desde el modelo, porque tú no analizas la ventilación desde el plano, o sea, no lo puedes ya construido no se puede hacer, no se puede hacer como analizar las corrientes y todo, eso se analiza en el modelo. La cuarta dimensión, que es cómo se mueve esto en el tiempo, por eso unen la cuarta y la quinta, que es el tiempo, que es la posición. En ingeniería lo vemos, la cuarta dimensión, como que los puntos tienen una coordenada X, Y y Z en el espacio, y la cuarta es cómo se mueve ese punto, digamos, se llama trayectoria. Entonces uno mide la trayectoria, es igual en los edificios. El cuarto punto es el tiempo, cómo va la construcción, cómo va subiendo, si vas en el segundo, en el tercero, en el cuarto piso, etc. Y en el quinto es cuánto está costando, claro. Porque la sostenibilidad y la construcción verde también está asociada a que sea eficiente, ¿sí? El tiempo de duración del edificio es algo que se hace desde la construcción. ¿Cuáles son los materiales? ¿Cuánto van a durar? ¿Sí? Y viene hoy un tema muy interesante, porque en el mundo la sexta que ahí lo miras, está asociada al mantenimiento, ¿sí? O sea, ¿cómo se va a mantener ese edificio? Es decir, a los 5 años hay que pintarlo, a los 10 hay que cambiar las puertas, a los 15 hay que hacer mantenimiento de ventanas, a los 20. Entonces creamos todo un plan de mantenimiento en la época de la construcción, pero la corriente de Green Construction crea una séptima dimensión, que es sostenibilidad, y es precisamente donde ahí se evalúa cómo ese mantenimiento y cómo esa construcción funciona en el tiempo. La gente no entiende que los edificios, realmente el menor costo del edificio es la construcción, el mayor costo del edificio es la operación.
Entonces, si yo defino la vida útil de vehículos, en el momento en que yo inicié este prediseño, así, hasta que yo hago la deconstrucción, es decir, desarmo, no le meto una pólvora y tumbo todo el edificio, sino lo desarmo, que es la tendencia que está pasando en la demolición. De hecho, ahorita nosotros estamos trabajando en una planta de tratamiento muy grande acá en Houston, perdón, allá en Houston, porque estoy en Washington. Cómo se desarma esa planta es parte de lo que estamos mirando, cómo se desarma para generar menos impacto. Entonces, de construcción y todo esto es el final. Entonces, entre el diseño y la posible construcción, uno define la vida del producto, y en muchos casos son 30, 40, 50. Entonces, calculan los costos de operación de ese edificio en esos 30, 40, 50 años. Los calculas. Por eso los edificios verdes son hechos por compañías para compañías. Ellos no los venden. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos obliga a que todos los edificios sean sostenibles. Hoy, federales, o sea, los que financian desde aquí, desde Washington, todos los edificios cumplen con los requerimientos mínimos de sostenibilidad. Y muchos de ellos son certificados LEED, muchas cosas. ¿Por qué? Porque están buscando que el máximo costo, que es la operación, se reduzca. Es decir, mira las cosas tan importantes que hablamos en la sesión pasada de los edificios enfermos y los edificios sanos. La gente, se incluye la gente que se enferma y cuántos días deja de ir a trabajar. Eso está entre los costos del edificio. Si el edificio es enfermo, tienen muchos días sin trabajar. Si el edificio es sano, permite muchos menos días sin trabajar. De hecho, con la pandemia, los edificios en Washington que entraron en operación rápidamente o se mantuvieron fueron los edificios que tenían este tema de construcción verde y tenían unas ratras de intercambio de aire sobre ciertos límites. Entonces el gobierno permitía trabajar en estos edificios. Entonces, si yo tomo los costos de operación con salarios, etcétera, etcétera, que es lo que hacen los dueños que mandan a hacer los edificios verdes, descubren el costo de construcción muchas veces no llega ni al 5% de absolutamente toda la operación del edificio, incluyendo de construirlo, y como dueño, ¿no? Y quiere decir que si yo utilizo Lean Construction, si yo utilizo BIM, ¿no? Todo el Building Information Modeling, si yo utilizo Lean Construction, que con orgullo podemos decir que fuimos la primera compañía latina certificada en Lean en los Estados Unidos. ¿Y por qué estas 25 empresas más grandes de los Estados Unidos, constructores, todas son Lean? Es precisamente porque le tienen que mostrar al dueño, ¿no?, que están en capacidad de ahorrar ese 5%. Entonces, si yo hago la probabilidad y yo tengo en cuenta todos estos factores, realmente podría, esto sale gratis. Eso, estas empresas invierten tanto en construction, porque cuando hacen las cosas, no es que les cueste más como se piensa, porque no, que los paneles solares y que para qué voy a ponerle un retorno de aire, que para qué voy a hacer orientarlo, que para qué le voy a hacer aquello, que para qué le voy a hacer esto. Porque resulta que cuando se analiza desde el punto de vista de todo este ciclo que tenemos aquí en la diapositiva, los costos de operación y los costos de salud y los costos, la calidad, etcétera, etcétera, se reducen a tal punto, sin contar los beneficios de impuestos, sin contar que el edificio se valoriza, no es lo mismo un edificio certificado porque no certificado. Es decir, sin contar todas esas cosas, resulta que la construcción termina, o sea, nosotros tenemos casos cuando nuestro aliado en este tema, en LEED, que está aquí en Washington,
que hacemos el comercial es el Sustainable Design, que es SDC en su sigla. Ellos son la segunda compañía de green construction más grande de Estados Unidos, y ellos hacen la certificación de la mayoría de los edificios acá en Guatemala. Y es muy interesante mirando con ellos todos estos temas, cómo hemos hecho consultorías de proyectos que salen gratis. O sea, dentro del análisis del ciclo de vida, proyecto, la construcción se cubre con los ahorros que aportan desde BIM, que en la operación reducen, y desde la sostenibilidad, que reducen el costo desde el ciclo de vida de la edificación. Entonces, por eso, porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué hay compañías que están invirtiendo a este punto? Pongo el ejemplo de Starbucks antes de la pandemia. Todos los Starbucks antes de la pandemia estaban diseñados con criterios sostenibles. Porque la rentabilidad de estos edificios es altísima. Porque pues, el precio del café y tal, es una oficina prácticamente. Entonces, pero por la condición de que la gente se quedaba en la cafetería, etcétera, etcétera, y que ellos querían que la sensación de uso fuera tan importante, la parte sostenible se volvió súper clave. Y digo, antes de la pandemia, porque ellos están cambiando todo su modelo de negocio. Otro ejemplo es el grupo Falabella en Chile. Cuando nosotros estuvimos trabajando con ellos, montando los almacenes en Colombia, fue muy interesante ver que, esto la gente no lo sabe, pero en la zona donde compran las mujeres, ellos creaban un ambiente de ventilación, de iluminación y de confort completamente diferente, porque estaba demostrado que ellas se demoran mucho más en el proceso de compra. Entonces, estos almacenes se armaban de tal manera que se pudiera generar sensaciones y ellas se quedaran y compraran, o sea, que terminaran su proceso de compra, no necesariamente que compraran más, pero que terminaran su proceso de compra. Y generalmente ellas estaban con niños, entonces se buscaba que hubiera el máximo de confort. Ahí, tal vez de pronto los hombres, seguramente vamos a Falabella y le compramos el peor pantalón porque como que no nos paraban muchas bolas. Pero te cuento, o sea, a ese nivel llega el tema de la diseñificaciones. Estos son casos reales en los que nosotros hemos participado y damos el testimonio de que es así. No es un tema de que me contaron, o imagínate qué tal si esto fuera así, no. Son cosas muy interesantes que surgen de estos edificios verdes, pero entender que la sostenibilidad se analiza. Ese proyecto, el ejemplo de Falabella, estamos viendo cómo cuidamos el medio ambiente, cómo garantizamos también la parte social, o sea, que haya en ese negocio un confort, o cómo en los edificios del gobierno estamos reduciendo la enfermedad, las días al hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay unos factores económicos, sociales y ambientales que son los que hacen que los proyectos sean sostenibles. Esa es la definición de sostenibilidad, que vaya mirando desde todos los ángulos. Exactamente, Jorge, o sea, lo resumiste muy bien, o sea, este tipo de metodologías y más tecnologías, como por ejemplo los BIM, con estas 7 dimensiones, junto con Lean Construction, que son pues nuevos métodos que comienzan a tomar relevancia, no solamente como ahorita lo hablábamos en aspectos de sostenibilidad y mejor desarrollo, sino que también ya están comenzando a ser parte incluso de las estrategias comerciales pues de las empresas, incluso a los gobiernos, para generar un mayor bienestar pues al interior de los edificios. Entonces la importancia es tener pues este tipo de información y podamos ser cada vez más relevantes y que jueguen un papel dentro de nuestras estrategias de impacto como arquitectos, como desarrolladores, para que los proyectos realmente generen un bienestar holístico, completo, que desde el punto de vista de la arquitectura así se busca siempre en cada uno de los proyectos. Así es. Así que
No importa cuánto nos tome en esta serie de arquitectura verde, la verdad, cuando estábamos discutiendo en la junta y todo, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Y cuántos capítulos? Dice, no sabemos cuántos capítulos, porque pues vamos a hacerlo por temporadas, pero no sabemos cuántos capítulos, porque la idea es que podamos hablar desde lo básico, desde que cualquier persona pueda entender un poquito de arquitectura verde. Nuestra misión es que algo les quede, y esperamos que hoy que hemos hablado del ciclo y de cómo viene este tema de las edificaciones, se lleven alguito, tengan un break, en lugar de, no sé, ver otras cosas que de pronto sean un poco más del día a día, sino entender un poquito el papel y nuestro rol en la construcción verde, y el rol en la sociedad y el rol en la economía. Entonces, mucha gente piensa que los edificios verdes son más costosos, pero las corporaciones que están hechas para hacer dinero, las grandes corporaciones que tienen socios, que tienen inversionistas, que lo único que quieren de verdad es ver reflejado el dinero, son las que se comprometen con la construcción verde, porque el mensaje de hoy es: la construcción verde es un buen negocio para la humanidad, pero también para los inversionistas. Exacto, ¿sí? Para todos. Es mejor negocio que el oro, porque sí. El oro puede llegar de pronto a creerse que funciona como riqueza, pero realmente hace mucho daño en otras cosas, hasta en el corazón de las personas. Gracias, Santiago, por el día de hoy, por esta sesión flashlight, como digo yo, de arquitectura verde, porque la idea es reunirnos un poquito con nuestra gente y llegarle a un grupo muy selecto de cómo la construcción verde nos va a ayudar a tener un mundo diferente y mejor. Así que... Perfecto, Jorge, con muchísimo gusto. Y bueno, ya comenzamos a ampliar más este contexto de la arquitectura verde, y ya comenzamos a entender pues la relación de la arquitectura verde, todo lo que hemos visto, los impactos ambientales. Y pues bueno, invitarlos en el próximo live que vamos a tener, y ojalá podamos contar con expertos y con gente que comienza a nutrir cada vez más de estas exposiciones que tenemos preparadas para ustedes. Y bueno, muchas gracias a ti, Jorge. No, así es, tú sabes, y que siempre, cada mes, nos va a acompañar en una sesión un experto como hemos traído, y la idea es intercambiar puntos de vista en la construcción. Así que un abrazo, Santiago, espero que estés bien, un saludo desde la capital de los Estados Unidos, y espero vernos pronto allá en Latinoamérica, ¿ok? Claro que sí, Jorge. Un fuerte abrazo y muchos saludos desde Colombia. Bueno, cuídate mucho. Listo, gracias. Bueno, bye.